definición del romanticismo jurídico. Hemos visto que se caracteriza por ser una corriente de pensamiento que surge en oposición a la concepción racionalista y abstracta del derecho. Esta propugna por la ilustración, a diferencia de que la visión ilustrada busca establecer reglas universales y abstractas, el romanticismo jurídico se enfoca más en rescatar el sentido histórico, cultural y espiritual de las normas jurídicas. Una de las características fundamentales del romanticismo jurídico es en su énfasis hacia la conexión entre el derecho y la sociedad. Como podemos ver en un ejemplo, según Góngora, se puede interpretar que se considera el derecho de una manera que no es un constructo meramente racional, sino que está arraigado más a la tradición, a la identidad y a los valores de todo un pueblo, y que se reconoce que las normas jurídicas son el resultado de la evolución histórica de una comunidad y que reflejan sus necesidades, creencias y particularidades culturales. En este sentido, el romanticismo jurídico busca establecer una relación mucho más íntima entre el derecho y la sociedad, reconociendo así pues que este último debe ser más sensible a las realidades y a las circunstancias concretas de la comunidad en la que se aplican. Otra característica muy importante del romanticismo jurídico es en que se puede apreciar su enfoque en el elemento subjetivo y emotivo del derecho. Este está vinculado en estos aspectos con el tema principal y que se puede reconocer que las normas jurídicas no solamente se basan en la razón y la lógica, sino que también en los sentimientos, en la intuición y en la experiencia humana. Esta valora más la importancia de las emociones, la pasión y la individualidad de la comprensión y la aplicación del derecho, que busca rescatar la dimensión humana y personal en la práctica jurídica, reconociendo así pues que el derecho no puede ser reducido únicamente a un conjunto de reglas abstractas, sino que también debe tener en cuenta la complejidad y la diversidad de la experiencia humana. En síntesis, podemos decir que el romanticismo jurídico se caracteriza porque su enfoque en la conexión entre el derecho y la sociedad está valorizada en la tradición y en la cultura como en los fundamentos del derecho, así como por su reconocimiento en la dimensión subjetiva y emotiva en la comprensión y aplicación jurídica. Y esta corriente de pensamiento desafía la visión puramente racionalista y abstracta del derecho, abriéndose paso pues a una concepción más contextualizada, humana y sensible a las particularidades de cada comunidad. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros, doctora. Mi siguiente tema es la caracterización del romanticismo jurídico. El romanticismo jurídico, un movimiento intelectual predominante en el siglo XIX, se caracteriza por su énfasis en la subjetividad, la emoción y la moralidad. En la interpretación y aplicación del derecho, este enfoque representa un alejamiento significativo de las concepciones más rígidas y formalistas del derecho, proponiendo una apreciación más flexible y contextualizada de las normas legales. Los juristas románticos abogaban por considerar las circunstancias particulares de cada caso, reconociendo la importancia de la individualidad y la diversidad en la aplicación de la ley. Valoraba la libertad y la justicia como principios fundamentales, destacando la necesidad de un sistema jurídico que reflejara la sensibilidad humana y respondiera a las necesidades cambiantes de la sociedad. La intuición y la experiencia personal también ocuparon un lugar destacado en el romanticismo jurídico, ya que se creía que estas cualidades eran esenciales para comprender plenamente las complejidades éticas y sociales involucradas en la resolución de casos legales. Este movimiento influyó de manera significativa en la evolución del pensamiento jurídico, contribuyendo a la formación de enfoques más humanizados y adaptables en el campo del derecho. Muchas gracias. Como siguiente punto tenemos los elementos distintivos de la escuela histórica del derecho. Sabemos que la escuela histórica tiene una nueva visión del derecho con unos fundamentos delimitados. En cuanto a estos fundamentos, destacamos el papel principal de la historia, la diferencia clara entre la concepción histórica y la racionalista, en que la primera se estudia la realidad bajo una concepción de continua evolución. La interpretación jurídica es fundamental para comprender el derecho y de manera adecuada aplicarlo de manera justa y equitativa. Tiene la misión de identificar el significado de las normas jurídicas
y su aplicación en un contexto histórico y social. La importancia de la interpretación jurídica radica en que permite encontrar el sentido y el alcance de las normas jurídicas, a su relación con los valores y principios que han sido fundamentales en este desarrollo histórico, por lo que sabemos que las épocas históricas están vinculadas entre sí. El hoy no puede ser entendido sin lo que se ha precedido antes. Además, la historia se convierte en un instrumento para la construcción del derecho positivo a través de un método sistemático. Por otro lado, tenemos la formación del derecho que se fundamenta a través del espíritu del pueblo, es decir, un conjunto de lazos comunes que vinculan todas las actuaciones de la existencia como la costumbre, la política, la religión y el arte. Y por último, tenemos el conservatismo, que es reflejado en distintos ámbitos. Sabemos que los principios de esta escuela, al igual, es del derecho natural. En conclusión, sabemos que la escuela histórica lleva a cabo la exaltación de la costumbre, porque es entendida como el derecho elaborado por la práctica popular. Para ellos no hay más que derecho que se realiza en la historia. Muchas gracias. Esta es una gran expresión que carga en el ámbito jurídico, la cual conlleva a la espontaneidad de las modificaciones y transformaciones de lo tradicional en ese tiempo, pues ya que los elementos distintivos de esta época de la historia de la Escuela del Derecho lleva a la crítica de Pascal con Descartes, donde Pascal indica que hay una limitante en las matemáticas, la que ésta no puede captar a Dios por su complemento general, ni resolver problemas morales ni filosóficos. Además podemos agregar que Juan Bautista Vico, que esta gran crítica es una de las principios de una nueva ciencia que cambió tanto la filosofía hacia la filología. También podemos indicar que en la filosofía europea existen varios historialismos en los que destacan diferentes puntos, tanto el filosófico, político, estético, entre otros. Podemos analizar que en el historialismo filosófico, Federico Schelling indica que hay un alma en el pueblo, y esto de aquí lo agarra el historialismo estético, que dice que depende del arte del pueblo en sí, captan las experiencias de este y lo podemos llevar a la jurisprudencia. También tenemos el historialismo político, que esto con Edmundo Barker fue la reacción tradicionalista contra la metástasis del revolucionarismo. Ahora podemos indicar que dentro de la escuela del derecho se adquirió una nueva perspectiva de la misma gracias a estos tipos de elementos que surgieron en estos tiempos, la cual podemos destacar que la historia se convierte en una herramienta para la construcción de derechos políticos a través de un enfoque sistemático al pasar de los años. Gracias. Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre Friedrich Karl von Savigny y su contribución a la filosofía del derecho. Estaremos presentándole a mi persona, Natalie Castillo, y el señor Nicolás Méndez. El derecho presente es producto de la historia. En primer lugar, Savigny tiene en su cabeza la idea de que el derecho es esencialmente un fenómeno cultural que está sometido al cambio a través del tiempo. Efecto del derecho en el pueblo. El jurista debe tener en cuenta que el derecho va más allá de la arbitrariedad de cada individuo. El componente normativo de cada una de estas características es evidente al observar que Savigny las pensaría como necesarias para la construcción de un ordenamiento jurídico que propicie la conservación del pueblo. El derecho es una evolución. La evolución, como se vio con Herder, es la característica de una nación con una conciencia sólida. Savigny se adhiere a esta tesis cuando afirma que los pueblos cambian a través de la historia, hasta llegar a estados cada vez más avanzados en términos culturales e intelectuales. Ahora, dado que el desarrollo del derecho propiciado
por el jurista se basa en los cambios internos de la conciencia del pueblo. Este desarrollo debe reflejar la evolución de cada pueblo. La profunda conexión entre el desarrollo del derecho y la evolución de un pueblo supone que el derecho se piensa en términos orgánicos. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Nicolás Méndez. Yo les voy a hablar sobre la contribución de Savigny a la filosofía del derecho. Yo creo que lo más importante dentro de este filósofo, jurista y profesor de derecho romano fue entender justamente cómo funciona o de qué manera se entiende el derecho. Savigny argumentaba que las leyes y las instituciones legales de la sociedad deben entenderse en el contexto de la evolución a lo largo del tiempo. Savigny creía en el derecho como una expresión del pueblo y que surgía de forma orgánica a partir de la historia y la cultura. Sobre todo de este trabajo sentó las bases para el estudio del derecho como una ciencia histórica y social, influyendo en la forma en la que se abordan los problemas legales y la interpretación de las normas jurídicas. Justamente al respecto de la interpretación, el método interpretativo jurídico de Savigny quizás fue uno de los más influyentes del siglo XIX y numerosos expertos jurídicos afirman que es un método que se mantiene en vigencia dentro de la denominada interpretación doctrinal o científica de la ley. En él se analiza el contexto lingüístico, sistémico y funcional de una norma jurídica. Su teoría de la interpretación es consecuente con dicha concepción general acerca del derecho. Interpretar es reconstruir el sentido de la ley y esto se genera a través de un paradigma dogmático. El sentido obtenido debe ser objetivo, o sea, presente de modo inmediato al análisis, fuera cual fueran los motivos para realizar ese estudio. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.